Bueno, para el día de hoy, para esta noche, tengo preparado lo que son los arcos y cargamentos dentro del Carnaval de Oruro. Para empezar a entender lo que son los arcos y cargamentos, tenemos que entender lo que es el Carnaval de Oruro. Como en anteriores ponencias nos han explicado, hay varios puntos que se tiene que tener claro antes de empezar a hablar de los arcos y cargamentos. El Carnaval de Oruro se remonta a muchas épocas atrás. No se remonta a la fundación de los primeros conjuntos, eh, a la aparición de la Virgen del Socavón. Esto se remonta mucho más allá de la época colonial, incluso de la época incaica, hasta lo que son los urus. Entonces, para entender toda este proceso que se ha dado para lo que es hoy el Carnaval de Oruro, es el mismo proceso que se ha llevado a cabo con lo que son los arcos y cargamentos. Para entender todo esto hay que retroceder atrás y podemos encontrar varios vestigios de lo que son los cargamentos en primera instancia. Gracias a las crónicas coloniales tempranas, los investigadores actuales cuentan con un panorama de lo que son las culturas antiguas. Y en este proceso está lo que es la cultura incaica. Consultando algunas crónicas realizadas por Pedro Cieza de León, nos da a entender algunas fiestas o rituales que se daban en la época incaica. Una de ellas es la entrada del rey Inca y todo su séquito. En esta parte, Cieza de León nos menciona y nos dice: por todas partes de estas andas había riquezas y en algunas estaban esculpidas el sol y la luna, y entre otras unas culebras grandes, ondeadas y unos como bastones que las atravesaban. Estos traían por insignia y armas, y estas andas las llevaban en hombros señores de los mayores y más principales del reino, y aquel que más con ellas andaba se tenía por más honrado y por más favorecido. Aquí Cieza de León nos da una referencia de lo que era el recibimiento al soberano inca, quien recorría todo su territorio llevado en andas sobre unos arcos cubiertos de oro y plata y piedras preciosas. Como vemos acá en la imagen, el séquito llevaba en andas al soberano inca en una especie de arco formado por distintas piezas en oro, en plata y piedras preciosas. Estos los llevaban en andas y cada uno le brindaba algunas piezas de oro o plata como idolatría para el soberano. Dentro de otras costumbres que se tiene dentro de lo que es el imperio incaico, también están estas costumbres de lo que representa las antiguas momias incas y lo que son las huacacunas, las huacas. Como así en un pasaje Cieza de León nos menciona. Y así dicen que se tenía por costumbre en el Cusco por los reyes que cada año por los reyes hacían venir a aquella ciudad a todas las estatuas y bultos de los ídolos que estaban en las huacas, que eran templos donde ellos las adoraban, las cuales eran traídas con mucha veneración por los sacerdotes y camayos, de ellas que es nombre de guardianes, y como entrasen en la ciudad eran recibidos con grandes fiestas y procesiones, poniendo en la plaza del Cusco la gran maroma de oro que se le acercaba toda y tanta riqueza y pedrería cuanto se podría pensar por lo que se ha escrito en los tesoros de los que estos reyes poseyeron. Cuando los soberanos llamaban a traer a todas las huacas
hacia el centro del imperio, y todas las momias y todo el linaje que venía con ellos traían sus ofrendas, y los indígenas, los indios, los incas, perdón, entre ellos llevaban piezas de oro como ofrenda para estas momias o para las huacas. Es importante este dato, ya que estas piezas que tenían las entregan como ofrenda para estas huacas o para las momias incaicas. Entonces, este es un precedente de cómo estas piezas hechas y labradas en oro y plata se las entregaba hacia la deidad. Otra fiesta de mayor importancia dentro de lo que es el imperio incaico era la fiesta llamada el Hatum Laime o Hatum Raimi, que era dedicada al gran dios hacedor Viracocha. Después de un año de buenas cosechas, los principales y los sacerdotes realizaban un ayuno y seguidamente hacían una fiesta para poder rendir pleitesía. Entre estos se juntaban grandes piezas de oro, plata, piedras, textiles, que los presentaban en veneración hacia el dios Viracocha. Dentro de esta tradición, Ciesa de León también manifiesta en sus crónicas muy llamativas que se extraña porque ni en Jerusalén, Roma, ni en Persia y en ninguna parte del mundo, por república ni rey, se juntaba tantas riquezas de minerales en un solo lugar y pedrería como en esta plaza del Cusco, cuando estas fiestas y otras semejantes se hacían por servicio y apartado de oro y plata que tenían. Dentro de estas tradiciones y costumbres, los incas hacían ofrendas de animales hacia las huacas, ofrendas, y dentro de estas los sacerdotes realizaban el sacrificio y viendo dentro de sus entrañas podían dar profecías o ver qué podría ocurrir, si habría buena cosecha, qué tanta vida podría tener el soberano, y en fin, ciertas preguntas que se hacían en esos momentos para poder saber si se iba a ver bien las cosas en el imperio. Y pasado un año, estas profecías, si se cumplían, generaban un goce de alegría dentro del imperio, y el soberano indicaba o daba la orden de que varias piezas de oro, plata, en fin, unas riquezas en su conjunto, fueran llevadas a esa huaca como ofrenda por dar una profecía realizada correctamente. Pero en contrapartida, si estas profecías no eran lo que se esperaba y no se cumplían, entonces esas huacas eran hechas a un lado, eran olvidadas. Entonces, aquí también vemos cómo estas piezas en oro y plata eran ofrecidas en generosidad por las profecías concretadas y por los buenos augurios que se daba en la época. Entonces, estas fiestas nos dan a entender los primeros vestigios de cómo se llevan las ofrendas en oro y plata, ya sea para el dios soberano, para el inca, para todas las huacas que tenían ellos como intermediarios. Sabemos que las huacas son el intermediario en lo que es el dios y los hombres. Entonces, en ese sentido, podemos dar cabida a que estas tradiciones, estas fiestas y tradiciones que se tenían en el imperio incaico
pueden ser un vestigio claro de lo que es ahora los cargamentos. Así, estas expresiones de abundancia y boato serían una reminiscencia de la época prehispánica que llegó hasta la actualidad con la influencia colonial. Entonces, ese vestigio que nosotros damos de que todas estas ofrendas realizadas al Huaca, al dios Viracocha y, en fin, a distintas deidades que se tenían en el momento, son lo que hoy podemos conocer como los cargamentos que se dan actualmente. Todas estas piezas labradas, entregadas como deidad, en este caso, a todos los santos o patronos que tenemos en la actualidad. Ahora, para hablar de lo que son los arcos, nos tenemos que remontar a lo que son los arcos triunfales. Estos arcos triunfales, haciendo una revisión breve sobre estos, podemos identificar a los arcos triunfales romanos de la época de Augusto, en el siglo II a.C. Honor y Fleming nos dicen, existe una constancia de que uno de los primeros arcos fue elaborado con el botín de guerra de los cartagineses y que estuvo presente en la procesión triunfal que honró a un general victorioso. Entonces, este es un vestigio de lo que eran esos arcos en esos tiempos. Estos arcos se erigían en lo que era una victoria bien realizada y con una victoria ensalzada. Entonces estos arcos se edificaban como gloria para todos estos generales, para todo ese ejército que tenía, esas épocas el imperio. Estos arcos no solamente estaban edificados a la entrada de una ciudad o de algún lugar, también estaban realizadas en medio de las calles, cosa de que pasen triunfantes por ahí todo el ejército que había salido victorioso. Entonces, de todos estos, de esta influencia de los arcos romanos, es que en la época colonial también tienen una influencia. Con la creación de las cortes virreinales y provinciales que suplían la ausencia del rey en las tierras de ultramar, siendo el virrey la presencia del soberano en estas tierras. Entonces, los virreyes en América eran los encargados de efectuar grandes festejos en los que erigieron arcos con una tendencia barroca, y las nuevas cortes modernas que crearon con ceremonias que reproducían el ambiente europeo con esplendor barroco. Aquí podemos ver o apreciar una de las pinturas de Melchor Pérez de Holguín de 1700, con la entrada triunfal del virrey Morcillo a Potosí. Él era, el virrey Morcillo, era la presencia del rey en tierras del Nuevo Mundo. Entonces, dentro de estas ceremonias que se traían consigo, como lo que es la entrada triunfal del rey de Morcillo a Potosí, podemos ver que se edificaron arcos en conmemoración a él. Como vemos acá en la pantalla, en la parte derecha, se puede observar los arcos que se realizaron en honor al virrey. Y también se puede apreciar lo que son las sedas finas, las pinturas de ese tiempo que colgaban entre los balcones de las casas en honor a la llegada del virrey. En tal caso, aquí podemos apreciar ya en mejor calidad lo que es
el arco con tendencia barroca. Este arco edificado para la llegada del virrey, a lo que Fernando Cajías nos explica, la villa imperial lo amaba y lo recibió con muchas demostraciones. Le hicieron 2 arcos triunfales. El primero y principal, una cuadra arriba de la parroquia de San Martín, construida con columnas salomónicas, corintias, jónicas, dóricas y toscanas, adornadas con telas y ricas sedas y esculturas. El otro arco triunfal estaba colocado en una de las esquinas de la Plaza del Regocijo. Entonces, estos arcos triunfales con tendencia barroca se los edificaba principalmente para estos virreyes y para otras personas de esa misma índole que tenían un gran peso dentro de lo que era el Nuevo Mundo. Ya después, estos arcos pasan a lo que son las procesiones religiosas. La celebración de los santos patronos y de las vírgenes de las comunidades andinas son una manifestación de religiosidad más extendidas desde la colonia. Los habitantes de América deberían de asistir a todas las celebraciones y todas las festividades que se tenían. Entonces, los indios tenían que asistir sí o sí a todas las misas y todas las fechas importantes dentro del calendario litúrgico, como ser Corpus Christi, Reyes, San Pedro, San Pablo, la Natividad del Señor, la Resurrección y todos los viernes de Cuaresma. Entonces, dentro de esa coexistencia que tenían los indios con la llegada de los santos y de las vírgenes, nació una inventiva muy peculiar. Entonces, estos arcos erigidos para las grandes autoridades también pasan a ser parte de las celebraciones religiosas. Aquí podemos observar en esta pintura de autor anónimo que se encuentra en el Museo de Lima, cómo la Virgen y todo el séquito de los obispos, reyes, va pasando por todos estos arcos para celebrar ya sea el día del santo, de la Virgen, y como una rememoración a la festividad religiosa que se tenía. Entonces, la Virgen iba pasando por todos estos arcos que se le edificaban en su honor. Y estos arcos también generalmente estaban realizados por distintos gremios. Uno de los gremios más importantes que se tenía dentro de la colonia eran los plateros. Los plateros edificaban arcos de muy singulares características, tanto como su belleza como por su obra de arte. Aquí en este pasaje nos indica: los arcos de los plateros en la fiesta devocional dedicada a la Virgen Inmaculada lucían su riqueza en los arcos efímeros por ellos levantados. Tenían láminas frontales o colgaduras donde mostraban el fervor inmaculista de la capital novohispana, destacando a los maestros plateros con 100 retratos de plateros insignes, entre los que estaban los reyes de España, 2 príncipes, 2 virreyes, 2 emperadores de Alemania, 2 archiduques de Australia, 2 cardenales, 2 obispos, 2 ángeles y el mismo Dios hecho platero con la concepción de la Virgen. Hay que tener presente la destacada participación del gremio de los plateros y su importancia en el ámbito novohispano, Vidargas. Entonces, en este tiempo ya
se veía la magnificencia que tenían los plateros en la edificación de los arcos. Se los hacía con una imaginación única entre ellos y tanto con una vestigiosidad innata, y estos arcos tenían una belleza increíble, eran edificados por ellos mismos, como menciona, y todo estaba dentro de la inventiva de ellos, todo nacía de su pensamiento, de su ideología, de cómo veían las cosas, de cómo ellos mismos interpretaban todas estas tradiciones que traían los españoles al Nuevo Mundo. También podemos ver que los arcos triunfales, los arcos efímeros con tendencia barroca, se erigían en los portones de las iglesias de tendencia barroca. En ese sentido, Fernando Cajías nos explica: los arcos efímeros barrocos de la colonia despliegan expresiones artísticas similares a las portadas de las iglesias, retablos y platería. En estas se combinan imágenes y figuras indígenas cargadas de una simbología subyacente. De este modo, las fachadas y los altares, en primera lectura, son un culto al Dios católico y a los santos, y en una segunda lectura son un profundo culto a la vida y a la fertilidad. Como estos arcos eran edificados por los mismos indígenas evangelizados, no solo asimilan lo que fueron todas las deidades traídas, también aplicaban un poco de lo que ellos eran, y no se perdía sus raíces dentro de estas edificaciones, y le ponían un toque especial de lo que ellos veían que representaba para ellos, como también para el Dios de los españoles, y el Dios suyo también, en cierta manera. Aquí podemos observar, esta es una réplica de lo que fue un arco efímero barroco. Esto se encuentra en el Museo Internacional del Barroco en México. Y aquí podemos darnos cuenta la magnificencia que tenían estos arcos efímeros barrocos. Esto nacía del imaginario de los indígenas y evangelizados, y que mostraban toda la genialidad que ellos entendían en su momento. Estos arcos eran edificados en primera instancia, como habíamos mencionado, para mostrar el poderío del rey mediante el virrey en el Nuevo Mundo, y lo que pasó luego a ser como una procesión para las imágenes religiosas por donde pasaba. Entonces es una evolución que se ha ido dando con el tiempo, partiendo de lo que habíamos mencionado sobre los arcos triunfales romanos, que eran para mostrar, para preponderar una victoria en la guerra. Pasado esto, en la colonia, los virreyes lo utilizaron para mostrar el poderío del rey en tierras, en las nuevas tierras, en el Nuevo Mundo, y esto pasó a evolucionar en lo que fue para mostrar la devoción hacia un santo o hacia una virgen. Entonces, esto viene a representar lo que hoy conocemos como los arcos en la actualidad. No se podría edificar este tipo de arcos por lo que representan en sí, pero con la evolución y con el tiempo que se fue dando, es lo que nosotros vemos en los arcos colgando con platería y telas finas o aguayos dentro de lo que es
las expresiones festivas para los santos y para las vírgenes. Ya entrando a lo que es los arcos y cargamentos dentro del Carnaval de Oruro, podemos expresar lo que son los cargamentos. Los cargamentos dentro ya del Carnaval de Oruro, con la creación de los distintos conjuntos, los cargamentos adquirieron una nueva visión, podríamos decirlo. Entonces, los cargamentos eran representados en una bestia, en una mula, en un asno o en un buey. Es así que mencionan, un cargamento era una bestia que llevaba sobre sus lomos la riqueza de la platería boliviana, que se disponía a manera de ofrenda, a manera de ofrenda, simbólica a la Virgen y a la vez como reminiscencia del pretérito minero. Aquí podemos observar lo que fue los primeros inicios de lo que era el cargamento. Era cargado sobre una mula, como indican, era cargado sobre unas telas, un puyu en esos tiempos, y adornado con distintos platos, vasos, monedas, todo lo que se tenía para rendir pleitesía a la Virgen del Socavón. En esta otra imagen podemos ver cómo se fue multiplicando esta tradición de los cargamentos en los distintos animales que se venían a cargar. Aquí podemos observar en esta imagen la cantidad enorme de bestias que iban con la única misión de ofrendar estas riquezas, uno en favor a la Virgen del Socavón y en otra, y viéndolo de otro punto, devolviendo las riquezas a lo que era el cerro Pie de Gallo en esos tiempos. Aquí podemos observar cómo también los animales van en fila cargando con la opulencia de las riquezas mineras en plata. Algunos casos se dan que existían algunas ofrendas hasta hechas en oro. Aquí también podemos observar a ambos lados lo que son la danza de los diablos, que van resguardando todas estas riquezas con dirección hacia la Virgen del Socavón. Después de la Guerra del Chaco, esto de los animales y las bestias fue evolucionando. Beltrán menciona que hacia 1936 comenzó a usarse vehículos y camiones, abundantes a consecuencia de la Guerra del Chaco, para llevar las piedras preciosas, el oro de las joyas y la plata de las valijas sobre los aguayos de lana de las vicuñas y alpacas andinas. Alpacas andinas, monedas del coloniaje, libras esterlinas y billetes de los antiguos. Hay una crónica que se muestra del año 1954, donde hace mención a una gran magnificencia de estos cargamentos. Los distintos conjuntos hacían gala de demostrar toda esta riqueza y opulencia que se tenía. Es así que se menciona que los conjuntos traían 20, 30 cargamentos en bueyes, en autos, en camiones,
y en sí así una distribución de los distintos conjuntos. Es así que era una opulencia bien grande. Actualmente no se podría hacer esto por la cantidad de conjuntos que ya se ha creado y por el poco tiempo que se tiene para poder realizar estos tipos de cargamentos. Hay que también dar en cuenta que los cargamentos tienen un tiempo de realización. Para la entrada al carnaval, los cargamentos se realizan con un día de anticipación, el viernes de carnaval. Es así que estos cargamentos se edifican y se realizan con el máximo detalle posible. Aquí podemos observar ya cómo se presentan los arcos dentro de los mismos cargamentos, arcos que reflejan también esa influencia del coloniaje con los arcos efímeros barrocos que le habíamos mencionado, que son la evolución de estos arcos que están aquí rondeando lo que es la imagen de la Virgen del Socavón. Aquí vemos otra imagen de los años 70 en donde se ve la opulencia y la cantidad de vehículos que van con dirección hacia la Virgen del Socavón, que si no me equivoco, esta es la calle 6 de octubre, en donde pasan un sinfín de cargamentos con dirección hacia la Virgen del Socavón. Este otro ya es un cargamento de los años 80, 70, 80, que está pasando por la plaza. Y actualmente vemos la magnificencia de estos cargamentos que se dirigen a lo que es hoy, a lo que se erigen hoy, ¿no? Ahí vemos la opulencia entre los platos, entre las copas y las distintas piezas que se van desarrollando. Aquí vemos otra magnificencia de lo que es un cargamento, de la opulencia que tienen. Esto, como lo mencionábamos, como una ofrenda hacia la Virgen del Socavón y como una reminiscencia de todos los favores tal vez prestados y como también para devolver toda esta riqueza a lo que era el Cerro Rico. Perdón, el Cerro Pie de Gallo. Aquí podemos también ver otra vez lo que les mencionaba sobre los arcos de la tendencia barroca que fue evolucionando, ¿no? En lo que ahora son estos arcos forrados en aguayo y con distintas piezas en plata y toda la opulencia que se puede dar como ofrenda de lo que es el cargamento. También es menester indicar que no solamente había en esas épocas los artículos en plata, también otras personas ponían monedas o algunos billetes antiguos que generaban también opulencia y riqueza de aquellos tiempos. Aquí podemos ver otro cargamento y ver la opulencia que se tiene en cuanto a la ofrenda del cargamento. Es también ver que no solamente es la opulencia dentro de lo que es un cargamento, también están cargados de fe y de acuerdo a la genialidad, a esa inventiva que se tiene con el pasar de los años, un cargamento así pequeño también es una ofrenda para la Virgen del Socavón. Como podemos ver aquí, esta ofrenda es una inventiva en un cochecito de bebé que está cargado con artículos de plata, una careta de moreno y lo que está ahí en centro la Virgen. Ahora, hablando sobre los arcos, podemos mencionar que los arcos están formados por la unión de 3 maderas forradas con telas blancas y aguayos, de los cuales cuelgan objetos de plata, cucharas, bandejas y otros, y se los ubica en los atrios de las iglesias o algunas cuadras antes de los templos. En esta foto podemos observar la edificación de los arcos en lo que es
la plaza del Socavón. Aquí podemos ver los primeros arcos edificados en honor a la Virgen del Socavón. Según Carlos Delgado nos indica, el arquitecto Carlos Delgado, los arcos de plata son ofrendas a los Apu y a Chachila, deidades que se manifiestan en lugares sagrados de fertilidad y prosperidad. Tal veneración simboliza el retorno al culto de las huacacunas prehispánicas y el culto a las huacacunas prehispánicas. Y en el contexto del carnaval tiene una significación de bienaventuranza al danzarín prehispánica, y en el bienaventuranza al danzarín, que al terminar su peregrinaje requiere un espacio donde va a encontrar la satisfacción de haber cumplido su promesa. Aquí podemos observar cómo los arcos dan la vuelta a lo que es la plaza del Socavón, o como en aquellos tiempos se le decía, la plaza del Argento, por la plata y la opulencia que se tenía en esos tiempos. Y como menciona Carlos Delgado, nos indica que es una bienaventuranza para el danzarín, que cuando termina su peregrinaje recorre este espacio de los arcos con el fin de haber cumplido su promesa a la Virgen del Socavón, y el de retornar nuevamente al año para seguir cumpliendo la promesa. Aquí podemos observar la tradición de los arcos, lo que es ya el lunes de carnaval, como mencionábamos. Una vez terminado el peregrinaje, los diablos recorrían estos arcos como un símbolo de bienaventuranza y como una carga emocional para que puedan volver a bailar nuevamente y cumplir su promesa. Aquí vemos otra vez la opulencia de los arcos que se tenían en esos tiempos. Los platones que se tenían, las copas de plata, las fajas de monedas de plata que se tenía colgando en cada una de estos arcos, en lo que se edificaba en la plaza del Socavón, el lunes del Diablo y del Moreno, como se conoce. Pero no solamente los danzarines eran los que circulaban por debajo de estos arcos, también se lo hacían los pasantes, que a manera de rememorar todo lo hecho en el año, pasaban por los arcos triunfantes por haber cumplido el presterío hacia la Virgen del Socavón. Es importante también mencionar que dentro de las tradiciones, que los cargamentos y los arcos se los hacía con un tiempo de anticipación. Estos arcos, para que puedan ser edificados y realizados, se los hacía con tiempo, un rodeo. O sea, lo primero que se hacía era rodear para que pueda haber el cargamento, y rodear para que puedan haber estos arcos. Como sabemos, el rodeo es aquella costumbre en la cual el pasante entrega una especie de regalo o ofrenda hacia la persona para que ésta pueda cumplir con el cargamento o con el arco. Esto puede ser desde frutas, unas masas o unas bebidas que comprometen a la persona a que pueda realizar el cargamento en primera instancia, y en segunda instancia los arcos. Cada uno de estos arcos representa el rodeo hacia una persona del conjunto o cercana a ellos, para que puedan realizarlo y edificarlo para el lunes del Diablo y del Moreno. Aquí podemos ver toda la opulencia que
que se mantiene Lunes del Moreno, por donde circulan los danzarines, los pasantes y principalmente la Virgen del Socavón. Esto es como una reminiscencia de lo que vimos de lo que eran los arcos efímeros barrocos. Posee la misma significación, el mismo sentido de brindarle y enaltecer a lo que es la imagen del socavón. Aquí también podemos ver toda la opulencia de lo que es el colgado de las monedas, los platos cargados, en fin, en una especie de camino que se edifica en honor a la Virgen del Socavón. Aquí podemos ver una singular foto que muestra la cantidad de arcos y la devoción que se tiene hacia la Virgen del Socavón. Cada uno de estos arcos representa a un devoto y todos estos el conjunto de todos estos arcos ya en la actualidad vendría a representar lo que es la edificación de un conjunto. O sea que podemos nombrar que todos estos arcos que se van erigiendo para la Virgen del Socavón son devotos pertenecientes a un conjunto, a diferentes conjuntos del Carnaval de Oruro. Y cabe resaltar que entre los que mantiene su tradición los conjuntos más antiguos que llenan de arcos lo que es la plaza del Socavón. Hoy en día se ve que estos arcos van perdiendo terreno dentro de lo que son los comerciantes, porque la plaza se llena de comerciantes, de vendedoras de cerveza y de otro tipo, que opacan en cierta manera lo que son los arcos. Esto, si nos rememoramos antes, era una opulencia y una belleza poder observarlos y poder pasar debajo de ellos. Hoy en día se acorta esta distancia de los arcos y como les dije, cada conjunto tiene su lugar específico donde mediante su imagen hacen las costumbres de pasar por debajo de los arcos en honor a la Virgen del Socavón. Cabe resaltar también que dentro de las tradiciones de los arcos, estos arcos también tienen vida, también tienen una razón de ser. Es por esa razón que cada persona, cuando edifica su arco en honor a la Virgen del Socavón, según las tradiciones, se challa su arco, le brinda la cerveza respectiva para challar el arco, para que sea un buen augurio para los pasantes y sea un buen augurio para que siempre les acompañe en buena salud y en la riqueza para la persona tanto que edifica el arco como para los pasantes. Es como nos había comentado en sesiones atrás sobre los bordados, que cada bordado tenía un alma, una razón de ser, entonces se los challaba, se los hablaba, se los edificaba con tiempo. Entonces es lo mismo que sucede con los arcos. Estos arcos poseen un alma, poseen una función, una razón de ser, que es ofrecer su pleitesía hacia la Virgen del Socavón. No solo se tienen los arcos como comúnmente los conocemos, también hay una serie de objetos que se les puede añadir en función para que el arco sea más atractivo o más llamativo, como habíamos mencionado dentro de lo que era el
la época colonial, la inventiva de, de aquellos tiempos era amplia, era grande. Es por esa razón que también esa inventiva pasa hacia nuestras épocas. Hay algunos que les añaden como estas imágenes, como estos muñecos que representan, ¿no? También la dualidad aymara, hombre-mujer, y representan también lo que es parte de su conjunto. En este caso es parte de lo que son el empiezo de los arcos de la Morenada Central Oruro, fundada por la comunidad Cocani. Entonces, vemos también otros arcos que poseen unas caretas, unos diablos, en fin, es una parte de la inventiva de esta genialidad que fue evolucionando con los años, que fue creciendo y magnificándose en lo que es hoy el Carnaval de Oruro. Entonces, podemos denotar que tanto los cargamentos como los arcos han ido evolucionando, han ido fundiéndose y amoldándose con el tiempo, tal y como lo hizo, tal y como lo es el Carnaval de Oruro. Entonces, todas estas costumbres, estas tradiciones, como las nombran, eh, pasan de generación en generación y es lo que le mantiene viva. Pero también es importante saber que mucho más allá hay vestigios de donde vienen todas estas tradiciones. Desde la época incaica, con lo que eran las ofrendas para las huacaicunas, para las huacas, después lo que eran los arcos, esa evolución que se fue dando de lo que vinieron a ser los arcos triunfales romanos, a lo que fueron las edificaciones de los arcos barrocos, los arcos efímeros barrocos, que en primera instancia fueron diseñados para enaltecer y para mostrar el poderío del rey mediante el virrey en los tiempos del nuevo el territorio del Nuevo Mundo. Entonces, esto fue también después evolucionando y apropiándose de lo que fueron los santos y las vírgenes. Entonces, esto de ahí fue evolucionando en lo que fueron los arcos que actualmente conocemos, que desempeñan la función y la razón de entregar beneplácito hacia la Virgen del Socavón, cargado de sentimiento, de devoción de parte de cada uno de los devotos, como también de parte de los pasantes hacia la Virgen del Socavón. Entonces, toda esta magnificencia y esta genialidad que se fue dando con la creación con la evolución y creación de lo que son los arcos y cargamentos es lo que hoy tenemos en la actualidad. Es importante también denotar que estos arcos y cargamentos tienen una importancia bien grande y ya son parte del carnaval de Oruro. Pero también hay que ver que el poderío y el engrandecimiento de cada uno de estos no tiene que ser muy mercantilista. Vemos que a más opulencia tú generas mayor atracción, sí puede ser, pero en fin, lo que genera y lo que mantiene vivas estas tradiciones es la fe que se muestra en cada uno de estos arcos y cargamentos que rinden pleitesía a lo que es la Virgen del Socavón. Entonces, esto vendría a ser lo que es la evolución de los arcos y cargamentos dentro del Carnaval de Oruro. Bien, Luis Carlos, muchas gracias. Interesante la información que nos presentas, la ponencia.
De hecho, yo creo que muchas veces tiende a veces a no visibilizarse estos aspectos, ¿no? O sea, normalmente uno se concentra en los días de danza, sin embargo, hay estas otras expresiones que ya las hemos ido destacando en anteriores exposiciones y tú nos has permitido tener un acercamiento preciso a una de estas expresiones que son justamente los cargamentos y arcos, ¿no? Que creo que es otro espectáculo aparte, además, como tú bien lo has señalado, del ritual y la significación que esto tiene, ¿no? Creo que para muchos turistas es un elemento interesante, por ejemplo, ver el armado de arcos en el Lunes del Diablo y del Moreno, ¿no? Que es un espectáculo, digo, visual, porque ver juntos tantos arcos y del destello que es de Isaria de parte de todas las piezas que son colocadas es singular. Y creo que hay una primera pregunta inicial que me gustaría planteártela, y de hecho la has ido exponiendo, pero me gustaría que precisemos esto. Mucho se habla en el léxico general del cargamento, se habla de arcos, y se habla incluso, y creo que está implícito ya la idea de platería, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre cargamento, entre arco y platería? La diferencia, un cargamento vendría a ser un conjunto de piezas, ya sea un conjunto de piezas en plata, ya sea puesta en un animal o o en un vehículo que es destinado como, como una ofrenda hacia la Virgen. El cargamento vendría a ser ya una reminiscencia, una forma de rendir pleitesía hacia la Virgen del Socavón, hacia la Virgen del Socavón, y la platería vendría ya a enfocarse lo que es todas las piezas que conjugan parte de lo que es un cargamento y un arco. Bien, además, hay otro elemento importante que me llama la atención. Y bueno, previamente eso ya nos están pidiendo la palabra, enseguida les empezamos a dar su participación. Pero, ¿a qué crees tú que se atribuye? Porque si vemos los datos, solamente haciendo una revisión hemelográfica, incluso las fotografías que tú nos has compartido, se ve que en antaño tenía mayor peso y relevancia y cantidad los arcos, ¿no? O sea, no solo los arcos, de los cargamentos el día sábado. Pero en este último tiempo ha ido disminuyendo. ¿A qué se debe esta disminución de la presentación de cargamentos? Bueno, esta disminución de los cargamentos se debe principalmente a cómo fue creciendo el Carnaval de Oruro. El Carnaval de Oruro fue creciendo de una manera exponencial y grande, que ya no daba cabida para mostrar tanta magnificencia de lo que son los cargamentos. Vemos también que que la ACFO ya norma estos cargamentos y solo indica que pueden ser un cargamento por conjunto. Entonces esto limita de manera muy importante el mostrar toda esta opulencia en cuanto a cargamentos de los distintos conjuntos. Cabe resaltar también que algunos conjuntos no conocen bien de esta costumbre, presentan un cargamento de flores o simplemente un cargamento con aguayos. Entonces, esto no refleja en tanto lo que es la razón de ser de estos cargamentos. Sí existe el tema de lo devocional, que es una ofrenda hacia la Virgen, pero no representa parte de las tradiciones que conlleva lo que es el Carnaval de Oruro y cómo nació. Ok, gracias. Bien, ya nos están pidiendo la participación acá. Nuestro amigo Jesús Elías está conectado y nos está pidiendo la palabra. Querido Jesús, adelante. Puedes habilitar tu micrófono, por favor.
Hola, hola. Hola, Jesús. Hola, sí, muy buenas noches y pues antes que nada felicitar siempre la iniciativa, tu iniciativa, Miguel, yo te felicito. Y Gracias. también pues, en el día de hoy a nuestro amigo Luis Carlos Arancibia, ¿no? Que ha hecho una exposición muy, muy interesante, la verdad. Se nota que realmente uno quizás es uno de los pocos que está profundizando el tema, ¿no? Es un tema tan descuidado, pero que eh, con gente como nuestro amigo Luis Carlos Arancibia, pues no tiene que descuidarse. Me parece excelente, yo lo felicito. Y si me Gracias. permiten justamente sobre el tema, yo quisiera aportar algunas cositas, algunos detallitos, ¿no? No sé cuánto puede extenderme, van a ser minutos nomás, espero que sean 2 o 3 minutitos. Cuestiones puntuales, inmediatamente, ¿no? Primero, un poquito sobre lo que has comentado, y es verdad, el tema de cómo ha ido perdiendo justamente su valor, ¿no? El tema de la platería. Y hay que recordar, como aditamento a lo que se ha dicho correctamente, de que en realidad el nombre de entrada del sábado de peregrinación, su verdadero nombre es justamente pues de entrada de ceras y cargamentos, ¿no? Mm. Por ahí hay unas fotografías que he podido disponer donde se muestra justamente la gran cantidad de 60, 70, 80 cargamentos para un grupo de 20 o 30 danzarines, ¿no? Entonces, había una gran, digamos, eso era lo principal en todo caso, ¿no? Y en la fotografía que se está viendo justamente, que pertenece a Augusto Beltrán Heredia, se ve justamente la gente puede ver los diablos, ¿no? Que son el aditamento del cargamento, que están bailando sobre las aceras, ¿no? Esa es una realidad que no se puede olvidar y justamente hay que incidir en que el cargamento es el alma material de la fiesta, más allá de lo espiritual. Segundo, hay que aclarar un detalle y yo invito a seguir investigando, ¿no? Y esto como investigador lo digo, en realidad la utilización de la platería no solamente ha venido por cuestión de los plateros, es decir, no solamente es la gente que fabrica o que va acumulando la platería, sino las familias. Es decir, que cuando, hasta antes de 1970, 1960 inclusive, cuando a una persona se le rodeaba, como decía bien Luis Carlos, se le rodeaba para que arme como devoto un arco, en realidad lo que hacía el devoto era armar el arco con su propia platería, ¿no? Que no excedía obviamente las grandes cantidades y justamente alcanzaba para armar un buen arco. Estamos hablando de piezas específicas. Eso, más allá de los plateros que con el transcurso del tiempo también han ido acumulando, muchos fabricando, creando estas obras de arte, porque son un lujo de arte, pero más allá de eso también gente no constructora, no fabricante, no artesana, que ha ido también acumulando material y que hoy por hoy los alquila, ¿no? Más allá de que las familias tuviesen todo el derecho legítimo de llevar sus propias piezas de plata. Hay muchas familias en Oruro que tienen las piezas de plata, ¿no? Pero cada vez son menos. No quiero ocupar mucho tiempo, solo son ideas puntuales, ¿no? Para que sigamos yo mismo investigando. Como segundo punto, diríamos de que no solamente son arcos y cargamentos el tema de la platería, existe también el de los altares, ¿no? Los altares de las tres representaciones de la platería es quizás el más descuidado, pero no ha desaparecido. Hasta el día de hoy en todo presterío o cuando hay pasantes, hay fiesta patronal, no solamente de la Virgen del Socavón, se elaboran los altares en los locales de fiesta generalmente, o si se trata de la calle, se arman también los altares para la procesión, ¿no? El día de, por ejemplo, de la, de la entrada de cirios, que se realiza el 1 de febrero de cada año, se puede observar justamente, ¿no? Los altares. Estos altares originalmente estaban hechos, pues, justamente de plata, y esto incluía pues siempre este mantel blanco, telas, tules blancos, que son la base para construir esta cuestión, y sobre eso justamente incluso un altar lleva un pequeño arco de plata, ¿no? Entonces es el tercer, digamos, la tercera manifestación de la platería, que también hay que ir detallando y particularizando a futuro, ¿no? Creo que es una invitación muy linda para seguir ampliando estos conocimientos. Y dos puntitos más, sí,
sin ir más allá. El cargamento, cuando se trata de animales, específicamente tiene un término en la dicción popular que ha desaparecido lamentablemente, que son los cargamentos en asémila, ¿no? O sea, se refiere siempre en asémila, sea vaca, principalmente sea mula, que tiene que ser de carga, ¿no? Y algo que ha desaparecido lamentablemente y ha sido reemplazado por un guardia de seguridad es el postillón, ¿no? El postillón es un personaje muy bonito, muy lindo, justamente, que ataviado también con plata, con platería, con fajas de monedas, etcétera, acompañaba a la mula en la carga, ¿no? En esa fotografía, en el fondo, se puede apreciar entre ellos justamente postillones, ¿ya? Y finalmente, quizás esto que voy a decir es no como investigador, sino en casa hay mucha platería, somos de una de esas familias, y por eso el tema a mí me gusta mucho. En mi familia, son plateros, ¿no? Yo mismo puedo decir, soy platero, pero no de la artesanía, sino del alquiler. Entonces, existen términos específicos, ¿no? Por ejemplo, no se habla de platos, ¿no? Se habla de fuentes, ¿ah? Es decir, existen las fuentes, existen los cálices, existen las pescaderas, existen los vasos lecheros, existen las escarcelas, principalmente, que son lo principal. Y sobre eso, ya según la tradición, por ejemplo, paceña, ¿no? Que ponen sus pavos reales y ponen otro tipo de artefactos. Entre ellos, uno muy importante que está presente en muchos es unos pequeños toros, unos toritos de plata, ¿no? Muy, muy bonitos. Y sobre esto, como bien decía Luis Carlos, es verdad, las monedas son una parte importantísima, que es la mitad en realidad de la plata o de la platería, ¿no? Estas representadas en monedas antiguas, antiguamente en libras esterlinas, que ya nadie las pasea por seguridad, y estas siempre adosadas a otros términos técnicos específicos. Una de ellas son las incuñas, ¿no? La incuña, en otras palabras, es un retazo de aguayo donde se le cosen las monedas por seguridad. Pero no solamente incuñas, también se ven fajas de monedas, se ven almohadillas de monedas y también se ven hileras. Las hileras son unas pendientes, unas pequeñas banditas de colores amarillos, rojos, y eso identifica incluso la familia que ha elaborado, la familia platera que ha elaborado, también nos dice, ¿no? Si el color es rojo, por ejemplo, lo ha hecho la familia Chávez, o lo ha hecho la familia Lucero, o lo ha hecho la familia Flores. Si es amarillo, lo ha hecho la familia Lucero o Pacheco. Entonces, incluso entre los plateros existe esa identificación de esas hileras que podemos ver en la imagen de color rojo, ¿no? Eso es, digamos, ¿no? Y sobre el tema de las movilidades, con esto cierro y les agradezco, incluso tienen nombre las partes de la movilidad que se confeccionan, como bien ha dicho también Luis Carlos, se elabora un día antes del Carnaval de Oruro porque es realmente morosísimo y de mucho cuidado, ¿no? Y para esto se elaboran principalmente en 3 partes esenciales. La primera, que se llama la trompa. La trompa es la parte que va adelante y que generalmente es donde están las soperas, ¿no? Y las hileras también están presentes. En la parte del techo, su nombre es techo, de acuerdo, y la parte que le llamamos la trasera, ¿no? Que es generalmente respetando incluso la forma romboide de muchas tradiciones en el Carnaval de Oruro, justamente el rombo de la parte trasera, ¿no? Y obviamente conjuntos como las morenadas que detentan mucha plata, generalmente ponen también el cuarto aditamento, no necesario, pero sí parte de la opulencia, que son las laterales, como se dice, ¿no? Entonces, estas son un poco de las tecnologías que nosotros los plateros usamos y pues son parte también de la tradición e invitar a Luis Carlos Arancibia que con este magnífico trabajo de investigación siga adelante. Yo dispuesto siempre a colaborar en lo que se pueda para que de aquí esto también no solo se transmita a través de esta genial conferencia, sino también de libros, de textos, pues que mantengan viva esta tradición tan linda que es, como digo, ¿no? Es el sustento material del Carnaval de Oruro. Muchas gracias, nada más. Gracias, querido Jesús. Y antes de que te desconectes, y lo voy a hacer público, Jesús, tienes compromiso de también presentar una ponencia, ¿no? Esperemos que prontito se dé eso. Sí, claro que sí. Inbox, Miguel, yo te agradezco la invitación y pues vamos a hacerlo real, es un compromiso que tenemos. Ok, gracias, querido Jesús. Muchas Luis gracias, Carlos, Jesús. algunos apuntes, tal vez Jesús ha puesto algunas variantes interesantes al debate, ¿no? No sé si quieres apuntar algo al respecto. Sí, Jesús, muchas gracias por estos datos muy interesantes que prácticamente no
sabía algo, pero no los tenía muy claros. Creo que esto es parte de una costumbre, de una tradición familiar que se va manejando ya dentro de su lenguaje y es un tanto para nosotros desconocido el saber cada parte que tienen los cargamentos. Esto de las hileras es muy interesante lo que mencionas y ponerte también para que me puedas guiar en alguno de estos nuevos conceptos que podríamos manejar para poder enriquecer más esta ponencia y esta investigación que tengo. Para servirte y a seguir adelante, Luis Carlos. Listo, muchas gracias, Saúl. Jesús. Gracias. Bien, vamos a empezar a leer algunos comentarios que nos están llegando. Freddy Marca nos escribe en el Zoom, nos dice muy interesante la exposición. Felicitar a Luis Carlos por compartir esta temática. Nos vamos también al Facebook. En el Facebook nos llega el comentario de José Marcelo Zebollo, quien nos señala lo siguiente. Ciertamente, en el contexto de pleitesía, la advocación religiosa conllevaba el uso de las mejores piezas forjadas en metales preciosos, habiendo personas dedicadas exclusivamente a pulir las mismas. Antes de que exista el negocio de alquileres de cargamentos, las personas dedicadas al armado, el cargamento de los arcos, pasantes y ayudantes, eran personas creyentes con un gran fervor religioso. Peticiones de bendiciones materiales u otras de índole personal le daban una gran importancia a todos los elementos presentes, incluidos los mejores aguayos, los mejores tejidos, los mejores bordados en pro de recibir los anhelos pedidos a la deidad. Gracias por la valiosa investigación. Felchita Sánchez, capísimo Luisito, Iván Irigoyen, saludos Carlos, muy buena exposición. Bien, hay un dato interesante, como bien señalábamos en algún momento, tú perteneces a la Fraternidad Morenada Central, fundada por la comunidad Cocani, y bien señalabas en alguna parte de tu exposición, creo que, y lo vivimos, ¿no? Cada conjunto en el Carnaval de Oruro tiene sus propias tradiciones, ¿no? Por ejemplo, una de las instituciones a la cual yo me encuentro relacionada es la fraternidad, que también tiene un interesante aporte y una interesante tradición al respecto del armado de arcos, por ejemplo. Pero me gustaría un poco conocer de voz tuya cómo se expresa esta tradición en el caso de la Morenada Cocanis. Bueno, en el caso de la Morenada Cocanis, en el tema del cargamento, esto se realiza mediante un rodeo. El pasante devoto realiza un rodeo a la persona que quiere que le brinde el cargamento y, como había mencionado, este rodeo puede ser desde frutas, desde masas y bebidas. Es parte ya del imaginario de la persona para poder que la persona acepte este rodeo, y es que este rodeo, al cumplirse ya, la persona le entrega el viernes con la realización de los cargamentos. El viernes antes de la entrada del carnaval se reúne la persona que se le ha rodeado junto con los pasantes para challar cada una de las piezas que se va a ir armando dentro de la movilidad. Es así que va chaleando las distintas piezas que tienen, como las pescaderas, los cálices, como nos había nombrado Jesús. Entonces, y mientras el cargamento se va realizando, se va armando, se va también aculicando. Esto como para poder traer buenas vibras al armado, que ninguna pieza se vaya cayendo, desprendiendo, y que llegue toda la ofrenda en uno solo hacia la Virgen del Socavón. Ya en el tema de los arcos, la costumbre dentro de los cocanis es ir rodeando a las personas más antiguas y que tengan una
un conocimiento más profundo de lo que representan estos arcos. Entonces se va rodeando hacia la persona para que pueda poner su arco y después del realizado, como le había nombrado, se le da unas cervezas para que esta persona pueda challar el arco, pueda ser un buen augurio para el pasante y esa misma acción la va realizando a cada uno de las personas que se van acercando, pueden ser los mismos bailarines, familiares, invitados que se tienen para que puedan darle un buen augurio al arco que que va a ser una ofrenda hacia la Virgen del Socavón. Entonces, eso es la costumbre que se maneja más que todo dentro de los cocanis. Interesante dato, Luis Carlos. A ver, Iván nos pide la palabra. Iván, por favor, habilitas tu micrófono. Hola, hola, ¿se me Hola, escucha? hola. Sí, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Carlitos, ¿cómo estás? Muy interesante la exposición. El Ivancito. Lo siguiente, ¿no? Un comentario, ¿no? No sé si sabes también algo sobre los arcos y cargamentos, ¿no? Actualmente creo que se han ido olvidando un poco, ¿no? Varios fraternos y gente que bailan el carnaval no saben el significado, ¿no? Y yo como músico de banda, ¿no? Veo en algunos pueblos a los que voy a tocar, que son de acá, del sector del occidente, de Oruro, estas tradiciones que ellos tienen ahí, los han rescatado del carnaval, ¿no? Carnaval de antaño, donde en sus invitaciones ponen, quedan cordialmente invitados a tal fiesta, se ruega acompañar con arco y cargamento, ¿no? Lo que yo personalmente veo, Machacaya, Toledo, Garabi, veo hartos cargamentos, ¿no? 20, 30 cargamentos, sus arcos igual, ¿no? Y para cada uno se toca, ¿no? Esto es el carnaval de antaño, igualmente se ha visto esto, ¿no? Antes quería un poquito que nos hables de eso, creo que hablaste algo, en cada arco, cada cargamento tenía su cueca, sus tres cuecas, su guaño, luego al otro cargamento, y así algunas veces hemos visto, nosotros hemos tocado toda una tarde puro cargamentos y arcos, ¿no? Y esto antes se veía en el carnaval, ¿no? Por ejemplo, yo tengo unos 2, 3 fotos del carnaval donde son 2 cuadras de cargamentos, ¿no? Y recién empieza el conjunto, ¿no? Eso, Carlitos, y muchas felicidades, muy buena exposición y saludos. Saludos, Ivancito. Sí, y esto también hay que dejarlo en claro que esto de las cuecas y los guaños que se van dando por agradecimiento a cada cargamento, a cada arco, también tienen un inicio, como se menciona dentro de la cultura incaica, habían ahora no recuerdo, se me fue el nombre, los tiku, creo que se llamaban los tiku, que eran una especie de, de bailes que se hacían antes de realizar la ceremonia o los ritos que se manifestaban en la cultura incaica. El tiku, si no me equivoco, ahorita se me fue el nombre, tiku, que era una especie de baile, de danza que se hacía como ofrenda antes de empezar la ceremonia. Entonces, yo creo que esto es la evolución de lo que ahora conocemos como las cuecas para los arcos, para los cargamentos. Esto como agradecimiento para la persona que ha realizado el arco y el cargamento. Obviamente también dándole su agradecimiento en bebidas
o en otro tipo de cosas también, como se ve en la área rural, en las provincias, en los campos, te dan su plato de comida, tu cerveza, entonces eso como agradecimiento por haber levantado, erigido un cargamento o un arco. Súper. Vamos de nuevo al Facebook, que nos están llegando varios comentarios. Fabricio Cazorla, felicidades a Luis Carlos por la exposición, un investigador de nuestra cultura, y a Jesús por complementar datos nuevos. Shirley Jael, buena exposición. Y Jimena Veneros Loza nos comenta, bonita exposición, falta profundizar más. Mi familia, por ejemplo, es partícipe de los arcos y armamos el arco mayor para la fraternidad artística y cultural Hablada, y que se arma justo frente a la puerta del templo. La fratera hace el rodeo y dentro de la familia hay pasante, el cual rodea dentro de la familia, y el armado del arco es todo un ritual que se lo realiza una semana antes del carnaval. Gustavo Minacho, buenas noches. Con las debidas disculpas, con las debidas disculpas, mi persona, Gustavo Menacho, para el Carnaval 2020 compuso la diablada que la titulé Cargamento de Oro y Plata, interpretada por el grupo Supay para la diablada auténtica, y precisamente lo hice pensando en la veneración que con mucha fe y devoción se le dedica a la Virgen del Socavón a través de llevarle cargamentos de oro y plata en su fiesta y época de carnaval, y además esa profunda fe y devoción que cada danzarín en su danza le lleva a través de agradecimiento y solicitud, etc. A su madrecita, la Virgen del Socavón, pidiéndole que no se olvide de él. Les invito a ver el video. Muchas gracias. Excelente la ponencia. Bueno, sin duda hay ¿no? Hay conjuntos que realmente en carnaval le dedican, son, bueno, si la palabra vale, son muy esmeradas en la presentación de los cargamentos. No sé si en algún momento tú has hecho seguimiento de cuáles son los conjuntos que le dan más vistosidad a los cargamentos en carnaval, porque no creo que no todos los conjuntos ingresan con cargamentos, o me equivoco en este dato. No, sí, no todos los conjuntos entran con cargamento, ¿no? Como te mencionaba, algunos ofrendan un cargamento de flores, algunos conjuntos, o simplemente algunos otros conjuntos se limitan a poner unos cuantos aguayos y unas cuantas piezas de plata, lo cual pierde el significado, ¿no? Como habíamos mencionado, un tanto de opulencia y mostrar toda esa devoción que se tiene a la Virgen del Socavón. Por otro lado, como mencionabas, los conjuntos que tienen esta tradición bien enraizada son los conjuntos, podríamos llamarlo los primeros conjuntos, ¿no? La auténtica diablada Oruro, la diablada Zona Norte, la morenada Central, los cocanis. Entonces, los conjuntos de mayor antigüedad son los que manejan de mayor forma este tema de los cargamentos. Ya los conjuntos, hay otros conjuntos también que no tienen la antigüedad tan grande como estos, pero la manejan de buena manera, como creo que en su momento vi la morena Mejillones, la diablada Urus. Otro de los conjuntos que maneja de buena forma también el cargamento son la diablada artística y cultural, la diablada. Entonces, son los conjuntos que tienen mayor tradición, los que manejan de mejor forma lo que son los cargamentos. Y habría que también hablar o normar tal vez en cierta manera con la CFO para que pueda ser tal y como son las tradiciones un cargamento, ¿no? Entonces, por esa parte. No todos tienen el poder adquisitivo en un conjunto para poner un cargamento de esas dimensiones, porque también requiere un valor monetario enorme el poder tener un cargamento así, pero sería también menester hacer algo, si lo van a hacer algo, hacerlo bien hecho, ¿no? De tal manera que fuera un cargamento que vaya acorde a lo que es el Carnaval de Oruro.
Ujú. Sí, tienes razón, no sé, hay conjuntos en particular. Y bueno, respecto a uno de los comentarios, un poquito me gustaría comentar entre paréntesis. Evidentemente, creo que vale la pena destacar el caso de la familia Veneros. Yo he tenido la oportunidad el año 2018, si no me equivoco, sí, 2018, de compartir un momento ahí porque estábamos ahí acompañando, siendo parte de la Comisión de Cultura de la Fraternidad. Y pues debo destacar que en el caso de la familia Veneros realmente es todo un ritual, ¿no? Es el denominado arco mayor que muchos se deben acordar. Es este arco que está justo, destaca por su tamaño, que justamente estaba armado cerca a la puerta del santuario, y que tiene una tradición familiar muy interesante, ¿no? O sea, conversábamos con uno de los miembros de la familia, quien justamente nos comentaba de que esta tradición ya tiene un arraigo, creo que de más de 50 años, incluso tengo el dato de que ya ellos compartían o llevaban el cargamento desde que era en animales, ¿no? Y claro, ahora me decían en ese momento que estos cargamentos, bueno, o estos arcos, las piezas del arco, pues conllevan toda una tradición familiar. Y sí, evidentemente yo recuerdo que el armado del arco, esa vez que pude estar presente, era todo un ritual. Y además de ser todo un ritual, era una oportunidad para compartir en la familia, ¿no? Que creo que son estos elementos que a veces también son interesantes y que a veces no siempre se lucen, pero como Jesús señalaba, también hay tradiciones familiares, hay familias que se dedican a esto, y en esas familias hay justamente una riqueza increíble. Se encuentran dentro de las petacas de cuero que a veces se guardan estas piezas, hay historias muy interesantes y es algo que vale la pena ir visualizando. Pero además de eso también ¿no? O sea, creo yo de que con el pasar de los años, en el caso de los arcos, su armado ha aumentado a un punto que creo que el lunes del Diablo y del Moreno y en la fiesta de la Candelaria el 2 de febrero, el espacio en las puertas del santuario, que es la exteriores, ha quedado muy reducido, ¿no? Porque está llenísimo, llenísimo de arcos, que es de diferentes instituciones, y pues eso muestra que hay una cultura y una tradición arraigada al respecto. Pero en ese sentido, yo quería consultarte también si tenemos algún dato en el trabajo que tú has venido realizando, la presencia de este tipo de piezas, y vamos a ser específicos, en el caso de las monedas, se hace presente en la indumentaria de muchos personajes. Quizás el más notorio es el de la Diablada, por ejemplo, en la foto que está ahorita mostrándose la faja de monedas, pero igual en la morenada también se ve la faja de monedas, incluso, y ahí me corrige si me estoy equivocando, he visto que particularmente en el caso de los cocanes, los caporales, creo, incluso están usando piezas que son elaboradas o labradas en plata, ¿no? No sé si estoy seguro con este dato, pero lo que quiero resaltar con esto es si tenemos algún dato de información respecto al motivo, la razón por la cual se incorporan las monedas y otras piezas similares dentro del traje de algunas especialidades del carnaval. Sí, mira, ahora no recuerdo muy bien el significado de la faja de las monedas, pero dentro de la Diablada hay un significado que se mencionaba, no sé, que creo que hace el sonido del... no te podría mencionar, ahorita no lo recuerdo bien en el tema de las fajas de la moneda en los diablos, pero sí he visto que hay faja dentro de los caporales, como también la elaboración de pecheras hechas de plata. eh, eh, También he visto lo que son las pecheras en el tema de las muñecas. eh, Ahora no recuerdo, pero hechos de plata también. Hay una cantidad, incluso he visto caretas elaboradas en plata. Entonces, toda esta tradición creo que viene de esto, de los cargamentos, de las
de los arcos, que vienen a manifestarse en llevar un poco de ti cargado para ofrendar a la Virgen del Socavón, ¿no? Eso habría que investigar un tanto porque he visto que hay algunos caporales que conozco como César Benavides que contemplan una vasta colección de piezas las que se adornan para poder llegar hacia la Virgen del Socavón. Estamos hablando de caporales de la danza de la morenada, para precisar. Sí, exactamente. Vale, creo que es oportuna esa precisión. Eso, Y nos siguen llegando algunos comentarios más a Facebook, los voy a ir leyendo. Nuestro amigo Carlos Colmenares nos escribe: felicidades, Luis Carlos, por la exposición en la Fraternidad Morenada Central Oruro. El cargamento lo ofrece el pasante. Este cargamento se arma durante toda la noche antes del sábado de peregrinación. En el armado de este cargamento se ofrece una mesa, se challa y se comparte la coca. Esta mesa que se ofrece es para pedir a la Pachamama permiso por la plata que se está utilizando, que ha sido extraída de la tierra y se está ofreciendo a la Virgen del Socavón. También nos escribe nuevamente Fabricio. Como dato importante, la familia Veneros, de tanta tradición en la fraternidad artística y cultural La Diablada, logró domesticar una hermosa vicuña para el ingreso con cargamento durante el Carnaval de Oruro de 1956. Y finalmente Omar Navía Martínez, nuestro amigo Omar, nos escribe en referencia a lo que estabas mencionando, que son puñeras, ¿no? La fiesta puñeras. que estabas refiriendo. Exacto, puñeras, sí. Y a ver, vamos a dar un pie a Fabricio, que Fabricio nos está dando algunos datos interesantes, también al igual que todos los que nos escriben. Como dato que pueda servir a Luis Carlos, existe un interesante artículo sobre el cargamento de don Estanislao Aquino, publicado en La Patria en febrero de 1974. Y otro que escribió don Raúl Niño de Guzmán en la revista de Raúl Niño de Guzmán en la revista de Historias de Oruro número 14. Miguel Ballesteros también escribe: felicitar a Luis Carlos por la excelente exposición del tema y agradecer el aporte a la cultura boliviana. Bien, vamos a ver si tenemos algo más por acá. Bien, en Zoom hemos leído todos los comentarios. Si tiene alguien más algo, este es el momento en el Zoom y en Facebook, por favor, ya vamos a ir cerrando en unos momentos más. Yo creo que es, como tú mismo indicabas, hay un tema pendiente aquí por explicar o investigar, y creo que tú estás abriendo una brecha con tu trabajo interesante, ¿no? Porque normalmente encontramos muchos trabajos sobre el Carnaval de Oruro, pero la mayoría apunta a las danzas, ¿no? Y no está mal, de hecho es algo bueno, ¿no? En algunos puntos se generan algunas controversias, pero yo creo que tu trabajo nos permite mostrar el más allá de lo que cotidianamente o cíclicamente vemos que son las danzas. Decíamos con la exposición de Carlos Delgado, por ejemplo, que el Carnaval de Oruro tiene una serie de ritos que empiezan y tienen un ciclo de desarrollo, y en ese ciclo está justamente el armado de cargamentos, el armado de los arcos, tenemos las veladas, que es otro aspecto igual que tiene sus matices interesantes. Yo creo que en el caso de la Morenada Central Oruro y la Morenada Central fundada por la comunidad Cocani, por ejemplo, hay elementos bien interesantes en las tradiciones que tienen, ¿no? O sea, los rituales propios que tienen. Por ejemplo, en el caso de la Fraternidad Morenada Central, me llama mucho la atención el tema del misal que tienen. En el caso de los cocanis, igual hay una serie de ritos que he podido ir apreciando y que tú nos has ido contando también respecto a los arcos, y que vale la pena ir mostrándolos cada vez más. O sea, lo que quiero llegar con esto es que creo que es fundamental dar ese paso más allá, ¿no? O sea, con esta exposición creo que estamos abriendo un hilo para que las personas se animen también, como tú lo estás haciendo, a investigar sobre estos temas que ya hemos ido mencionando. Es fundamental entender el misticismo y los elementos que componen
al Carnaval de Oruro en este caso. Y hay un interesante artículo justamente de Fernando Canjías, el cual hace referencia a que la fiesta, refiriéndose en general a este tipo de expresiones, tiene diferentes dimensiones, ¿no? No solamente es esta dimensión de la danza, sino hay otros como el tema del arte, el tema de identidad cultural, el tema de tradiciones. Entonces, creo que es importante ir poco a poco hilvanando todos estos aspectos para que de esa manera tengamos una visión más completa de la riqueza que está involucrada en el Carnaval de Uruguay. Realmente, yo soy honesto, cada vez que tenemos las exposiciones, me quedo más impresionado, a pesar de que lo conozco también por vivencia propia y por investigación, de la grandeza que hay en el Carnaval de Oruro. Hay tantos elementos, pero tantos elementos que realmente creo que por eso nos estamos extendiendo 3 meses. Y creo que no van a bastar ni siquiera 3 meses para concluir toda la riqueza que tiene esta expresión que ha sido declarada como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. A ver, nuestro amigo y seguro que es tu camarada Fabricio Gutiérrez nos está pidiendo la palabra. Fabri, adelante, por favor. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante, Fabri. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches, Luchito, Miguel. Bueno, primeramente tenemos que agradecer mucho a Luis Carlos por tocar un tema, tal vez como él mismo lo mencionaba, ¿no? Que tal vez no le daban la relevancia que corresponde, ¿no? Y el profesor Elías también lo mencionaba en un inicio. Y realmente creo que este es un tema que realmente nos atañe a todos los que formamos parte dentro del Carnaval de Oruro y a todas las instituciones folclóricas. Creo que hasta las personas que vienen a bailar del interior, creo que tienen, eh, no sé, la obligación, se podría decir, de saber estas costumbres, yo creo, porque tal vez estas costumbres son las que se ha presentado a la UNESCO, pues, y por eso somos obra maestra, ¿no? Bueno, referente a lo que toca Luis Carlos y lo que tocaba también el profesor Elías, y algunos comentarios en el Face, me llamaba mucho la atención, ¿no? Dentro de la diablada, la fraternidad, tienen sus tradiciones muy interesantes. La Morenada de Cocanis también tiene sus familias que han sido orfebres, ¿no? No por nada las 6 comunidades pertenecen pues a Humala, ¿no? Un pueblo de identidad en orfebrería histórica y pues que y sin duda alguna eh, hace que la plata de Oruro llegue hasta esos lugares para que se forje y vuelva hechos, como mencionaba, ¿no? En vasijas, en platos, perdón, en cáliz, en soperas, etcétera. Es fundamental, yo creo, tal vez un dato muy especial. Como decían, hay una gran diferencia tal vez en platería, ¿no? Tal vez algunos joyeros lo podrían aclarar un poco más. Sin embargo, hay estudios fundamentales, por ejemplo, en crónicas de Inca Garcilaso de la Vega menciona, ¿no? En cortas estrofas y letras que Oruro, hay una ciudad en el altiplano del Alto Perú que trata de superar al Cerro Zico de Potosí, ¿no? Y específicamente se refería a esta zona que actualmente es Oruro, ¿no? Que fue, y que por cierto fue descubierta en las primeras minas de plata por un español también, ¿no? Lorenzo de Aldana. No por nada también conocemos ese mito, ¿no? Esa historia muy particular del tapado de Aldana, también es otra historia muy interesante. Y eso hace que tal vez la plata de Oruro tenga una relevancia muy importante, ¿no? Y como mencionaban, la Morenada de Cocanis, pues entre sus filas bailan muchos humaleños, tal es el caso de César Benavides, como lo mencionaba
Luis Carlos, pues, y realmente lleva esa identidad no tradicional de esos lugares. Una vez en muchas de las reuniones que solíamos tener en las en festividades de la Morenada, siempre conversábamos, ¿no? Con personas antiguas, etcétera, y siempre mencionan, ¿no? Que antes las casetas llenas de plata que salían de Oruro llegaban pues hasta esas zonas, ¿no? De Humala o de propia, de la ciudad o perdón, de la población de Paria y otras poblaciones aledañas a la ciudad de Oruro. Y pues en estas mismas forjaban, ¿no? La plata, y eso hacía que esta plata ya forjada regresase nuevamente hacia la ciudad, pues y sea expuesta y tal vez en veneración hacia la propia Virgen del Socavo. No son temas que tal vez hay que profundizar como mencionan. Y sin embargo, a Luis Carlos hay que agradecerle porque tal vez este es el inicio tal vez de muchas personas que tal vez van a interesarse en el tema. Y realmente es pues muy grato saber que hay espacios como este, Miguel, siempre te lo voy a repetir, que tal vez nos dan más luces, ¿no? En esa oscuridad tan grande e inmensa que pues a veces no conocemos. Gracias, Claro. Mauricio. Mauricio. Luis Carlos, tal vez algunos comentarios. Sí, como mencionaba Fabricio, gracias por hacerme recuerdo de esto de los sumaleños que tienen una tradición muy importante en lo que es la orfebrería. eh, y también, ¿no? Como parte de las piezas de plata que va cargando los morenos, también destacar lo que es el barrilito de plata, que representa, que fue forjada, ¿no? Y traída como una pieza dentro de la nueva vestimenta del convite que se tenía. En esto se llevaba la famosa ñufla para los recorridos que se tenían dentro del carnaval. Entonces, hay ciertas piezas de plata que también tienen su significado dentro de la morenada, dentro de la diablada, que sería menester investigar, porque se abren nuevos campos. Ahora veo que esta investigación que estoy realizando se puede ampliar de una manera excepcional, tanto en lo de las familias plateras, en el carnaval de Oruro, en los elementos de platería dentro de las distintas danzas. Entonces es algo grandioso que se puede empezar a investigar. Entonces creo, y si la Virgencita quiere más adelante, poder ya tener un documento más sólido y más completo con todas estas observaciones y algunas observaciones que nos brindan para poder tener algo que presentar y sea completo de lo que es la obra maestra del patrimonio oral. Sí, es importante lo que dices, ¿no? O sea, y esto es la razón. Yo creo que en el caso que estamos viviendo hoy con este trabajo, y tú bien lo acabas de mencionar, creo que el objetivo de este espacio, uno de los objetivos, es justamente eso, ¿no? O sea, poner en discusión, en el buen sentido de la palabra, y trabajos como el tuyo, ¿no? Investigaciones. Tratamos de combinar siempre la participación con personas que ya están buenos años dedicados a la investigación, pero yo creo que personas como tú podemos considerar como noveles en la investigación también que tenemos que seguir apoyando para que esto continúe, ¿no? O sea, porque a medida que pasa el tiempo, las generaciones tenemos que también ir asumiendo y apropiándonos de esto, porque si no lo hacemos, pues se va a ir perdiendo. Y creo que estos son los espacios para irlo empezando a motivar y además a retroalimentar, como bien señalas, ¿no? O sea, creo que en la mayoría de las exposiciones hemos cumplido este objetivo, ¿no? O sea, porque en cada exposición siempre hay una persona que retroalimenta el trabajo de las personas que presentan sus ponencias, ¿no? Siempre hay datos que se pueden ir incorporando.
incluso, y es parte de la investigación, en algún punto también se puede llegar a dudar sobre alguna cosa o que no estábamos seguros, o también se puede llegar a reforzar la certeza sobre las cosas que estamos afirmando. Entonces, la idea es esa, y en realidad una cosa que ya que lo mencionas, estamos queriendo proyectar, pero lo digo que es todavía como proyecto, es que a través de todas las ponencias que estamos presentando acá, vamos a ver la posibilidad de proyectar una publicación, ¿no? Una publicación colectiva, de manera tal que vayamos rescatando todos estos insumos que se están dando acá. De hecho, ya los estamos subiendo poco a poco a YouTube también para que las personas, en el momento que puedan y quieran, vayan conociendo. Si gustan, que ya ha pasado también contactarse con los investigadores para completar información, o además de completar información, también para debatir algunos aspectos que les interese o simplemente para conocer más, ¿no? Pues eso respecto a esto. Yo revisaba justamente un poco más para reforzar lo que tú decías o tu trabajo, el trabajo de estampas de tradición de una ciudad de don Alberto Guerra, ¿no? Que es una de las personas más referenciales en cuanto al carnaval de Oruro y a tradiciones y folclore. Veo que le ha dedicado un poquito al tema, pero vemos lo mismo, ¿no? O sea, creo que falta profundizar un poquito más, aunque este texto obviamente de don Alberto ha buscado dar más un pantallazo general, pero estoy pensando realmente de que es muy importante pensar, tener todo un estudio de los cargamentos, ¿no? Y el material que nos has hecho llegar, por ejemplo, creo que ya es la base para eso. Bueno, veamos si tenemos algo más por acá. Sí, tenemos algo en Facebook y con eso creo que ya vamos cerrando. María Eugenia Luc, buenas noches. De igual forma, me gustaría mencionarles a la señora Marcelina Alcalá y al señor David Quirós, quienes también arman los cargamentos para la de hablada auténtica Oruro. Sí, al respecto de este comentario, cuando teníamos la entrevista con don Demetrio Alcalá, justamente nos comentó, ¿no? De la señora Marcelina, que si no me equivoco, este año entró en el cargamento de la gran tradicional de hablada auténtica Oruro. Eh, Dentro de la caseta que llevaba el cargamento, ¿no? Que era un dato interesante. Y así vamos viendo cómo las familias van siendo parte de estas tradiciones. Y como señalaba Fabricio, y tú también, creo nomás, sin ir lejos, escribir solo sobre la tradición, esto de los cocanis, puede dar mucha tela que cortar, ¿no? Hay mucho, y que vale la pena irlos recuperando. Vale ir la pena recuperando porque bien que mal, y duele decirlo, pero es la verdad, hay personas que con el transcurso del tiempo nos están dejando y esas personas muchas veces no nos tomamos la molestia de un poquito conversarles y sacarles esas tradiciones. Y a veces las tradiciones se van con ellos, ¿no? Entonces es bueno ir documentando. Yo realmente pondero mucho el trabajo que estás haciendo, Luis Carlos. Bueno, de esta manera creo que vamos cerrando. Me gustaría un poco tal vez ver si es que tienes algo más que añadir, tal vez se te está yendo algo o algo que quieras añadir, o si no es el caso, ya tal vez podríamos ir cerrando con tus palabras de despedida y de cierre, Luis Carlos. Sí, Miguel, no, agradecerte por la oportunidad que me has dado para mostrar esta ponencia que tenía, esta investigación que he realizado y agradecer esta plataforma porque me han dado las luces para poder redireccionar esta mi investigación. Las observaciones y luces que me han dado ahora son impresionantes y ya la tengo más o menos vista por dónde tengo que caminar. Entonces, como tú dices, hay personas que se nos van y hay que aprovechar la oportunidad para poder sacar todas estas tradiciones, estas costumbres que se tiene. En los comentarios he visto que hay distintas familias que se dedican plenamente a esto, que tienen una vida en esto. Entonces es imprescindible conocer más de esto. Cuando yo empecé este trabajo me veía muy, a veces muy cabizbajo por la poca información que se tenía. Se hablaba mucho de las danzas, de los rituales, todo, pero en el tema de cargamentos y arcos era mínima la expresión, entonces no había muchas investigaciones, no había una base fundamental para poder encaminar este proyecto, pero
Con esto yo creo que se puede dar una investigación seria y concisa para poder agrupar todas estas observaciones que nos han dado y tener un documento ya bien establecido para poder hacer una ponencia más clara y más completa de lo que son los arcos y cargamentos. Claro, sin duda, esperemos que eso sea de utilidad y veamos, ¿no? De que las puertas, las puertas virtuales siempre están abiertas, Luis Carlos, cuando tú gustes completar o presentarnos tus nuevos avances de tu trabajo, o quizás otro tema también, esto que yo decía, ¿no? Y lo digo por ti y por Fabricio también, creo que hay que nomás también una beta importante es la historia de los cocanis, ¿no? Que creo que vale la pena ir exteriorizando cada vez más, al igual que en el caso de la Morenada Central, que en algún punto ya ha adquirido igual su propio camino, ¿no? Entonces, vale la pena y ahí hay que ponderar, por ejemplo, el caso del Hachauru, en su momento que ha ido reuniendo estos últimos años a las Morenadas en conjunto, y pues hay que ir, estos son los espacios de Hachauru, realmente se ha vuelto un espacio para el caso de las Morenadas, y el año pasado ya hizo un esfuerzo incluso de incorporar a las Diabladas, entonces hay que aprovechar estos espacios para seguir presentando, para seguir conociendo, porque creo que, en eso creo que coincidirás, son espacios para compartir y conocer personas también que nos van contando historias, ¿no? Y esos momentos son invalorables, porque ahí en medio de una ñufla o en medio del picho en la velada, a veces sale alguna anécdota o algo que, pucha, realmente vale la pena registrarlo para luego contarlo y transmitirlo como estamos haciendo en estas actividades. En todo caso, nuevamente quiero agradecerte tu participación y felicitarte por la brecha que estás abriendo con este trabajo. Yo realmente deseo que sigas continuando en ello. Y de ahí les pongo el desafío también a ti, a Fabricio, el tema de la historia de los cocanis también, que se vaya más materializando también. Esperemos que prontamente tengamos también una ponencia sobre esto, que creo que hay mucho que contar. Y aprovecho con esto también para invitar a todas las personas, hemos lanzado convocatoria hace 2 semanas más o menos, para que también se contacten con nosotros para ir presentando este tipo de trabajos, ¿no? Creo que este es un ejemplo muy bueno de ir mostrando su trabajo. No vale la pena, creo yo, tener trabajos que se estén empolvando, estén en el olvido. Creo que este es el momento para sacarlos ahora que estamos en esta situación que evidentemente algún rato va a pasar, pero mientras tanto creo que debemos aprovechar esto. La invitación para todos para que nos contacten, puedan ser partícipes de este espacio con temas del Carnaval de Oruro y de otras expresiones inmateriales también que quisiéramos, y lo digo así pensando en voz alta, quisiéramos que este se vuelva un espacio continuo a lo largo del año para que podamos seguir conociendo, ¿no? Trabajos de investigación, vivencias también de los actores y pues las puertas, vuelvo a decir, están abiertas para todos. Muchas gracias a todos los que nos han seguido hoy. Realmente creo que ha sido muy ilustrativo, muy enriquecedor. Un abrazo a todos. Un abrazo, Luis Carlos. Gracias por todo a la distancia. Desearte lo mejor y seguramente vamos a seguir trabajando y contactándonos para nuevas actividades. No, gracias a ti, Miguel. Muchas gracias. Igualmente un abrazo y bendiciones. Gracias. Gracias a todos, amigos. Entonces estamos reencontrándonos la siguiente semana con todos ustedes y nuevamente gracias por seguirnos y gracias por aportar en este espacio que es suyo para conocer nuestro patrimonio cultural y material. Un abrazo. Hasta la próxima. ¡Alegría, Reyes Moreno! ¡Fuerza!